la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia y la tecnología a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor José Ignacio eh, López Soria, ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, filósofo, eh, que además es historiador, ha estado por mucho tiempo estudiando la historia de la UNI, tiene varios tomos, ha sido director del Centro de Historia de la UNI, se llama así. Sí, Entonces, Centro Historia Uno. Ahora no me ves. Tengo una cámara acá que sí. a ver, vamos a ver si se ¿Me ve. ves ahora o no? Pues yo me veo, sí. No, 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 no se te ve. Ah, no, no se me ve. Ya, bueno, no importa. No importa, entonces ahí estamos nosotros con Claro. Ignacio López Soria, con quien vamos a conversar precisamente sobre la historia de la UNI. Esa es la idea. Y en primer lugar, antes de empezar con la historia de la UNI, les voy a compartir en este momento un ranking que acaba de salir recientemente. Voy a ver, comparto pantalla para que nuestro amigo José Ignacio López Soria pueda Ujú. ver. A ver, acá. Ya está, aquí está. ¿Puedes ver, José Ignacio? Sí, a ti te ve. Sí, sí, sí veo un Dice, producción científica cuadro. de Sí. universidades peruanas. Ajá. Se ha calculado el número, dice, el número de publicaciones científicas Scopus multiplicado por 1000 y dividido entre el número de estudiantes. O sea, aquí es muy Claro. importante porque hay universidades que tienen muchísimos En- estudiantes, muchísimos en- profesores y obviamente van a publicar más, pues por número, ¿no? Claro. Pero acá se le divide entre el número de estudiantes. Y entonces, ¿cuánto sale el número de artículos Sur, estudiantes? tecnología. Sale la Universidad Cayetano Heredia, 86 en primer lugar. Curiosamente, en segundo lugar, una universidad poco conocida, Autónoma. Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarmas. Y luego viene la Universidad Nacional Torillo Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Nosotros Mm, sabemos, no nos sorprende eso porque esta universidad está haciendo mucho trabajo de investigación. En cuarto lugar, la Universidad bueno, Nacional Agraria La Molina. En quinto lugar, la Nacional de Moquegua. En sexto lugar, baja al católica. sexto, la Católica. Y en Mm, séptimo, la San Marcos. También hay una Universidad Nacional de Frontera de Tumbes. La Universidad Científica del Sur en noveno lugar, la Universidad Nacional Tecnológica de Lima del Sur, la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. En real, bueno, aquí hemos solamente escogido 30 universidades de mm, este recién publicado ranking. 30 porque la Universidad Nacional de Ingeniería está en el puesto 24. 24, así me ingeniería. Cosa que nos da, a mí por lo menos me da mucha tristeza que estemos en ese lugar. Este ha salido hoy día, eh, todo el mundo lo conoce, nuestras redes, etcétera, y nos lleva justamente al tema de esta entrevista, que es mitos y realidades de la universidad o sobre la Universidad Nacional de Ingeniería. Ese es el tema hoy día. Entonces, estimado José Ignacio, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, pues ese es nosotros, aquellos que tenemos más allá de 70 años,
estábamos muy orgullosos de pertenecer a la UNI, que es una gran universidad, muy Ya científica. ves, ¿no? Había, ahora sí te veo, ¿ah? Ya, no, se ha encendido, felizmente. Había profesores alemanes, franceses, hasta ingleses, y Rashby, ¿no? ¿Tú te acuerdas de Rashby? Sí, Suizos, claro. suizos, estaba nuestro amigo, ¿cómo se llamaba el suizo? Eh, Eugen Blum. Oye, Blue, sí, me acuerdo. También Merovici era rumano, ¿no? Bueno, Y una serie de franceses, varios de ellos, algunos de los cuales han llegado a ser internacionalmente conocidos, como por ejemplo Bernard Bigot, que fue luego en Francia presidente de la Comisión Atómica de Francia y además director del gran proyecto internacional. Estaba Japón, Estados Unidos, Rusia, todo el mundo grande, del proyecto de fusión nuclear ITER en Cadarache, Francia. En fin, y había también, varios argentinos, anda, eh, por supuesto, mecánica, en el área mecánica, sobre todo mecánica, electricidad electrónica, por había supuesto. varios argentinos. Pues era una universidad internacional, Sí, completamente más internacional que ahora. ¿no? Pero todo eso se ha ido un poco desapareciendo y estos últimos 4 años hemos bajado ya de una manera sorprendentemente significativa y claro, nos preguntamos pues ahora sí el tema, mitos y realidades a lo largo de la historia en este caso, porque lo que estoy presentando es reciente. Estimado José Ignacio, tú eres parte de la digamos, de la legión extranjera que llegaste acá. ¿En qué año? ¿En qué año Considerarme llegaste? extranjero después de vivir casi 60 años en el Perú, yo creo que ya voy por los 60, creo, no me acuerdo cuánto, pero llegué hace muchos, muchos años. Efectivamente, ahora eres peruanazo como Manfred Jorge, el único también, lo otro que se ha Ah, quedado. pero de Manfred, todas maneras, un primer criterio que hay que tener también un poco en cuenta es que la fiabilidad, la confiabilidad de las estadísticas estas y de los informes que salen, hay que mirarlo, Mika Sali, con un poco de cuidado, ¿ah? ahora sí te Porque veo completo. no necesariamente es confiable todo lo que dicen, ¿no? No, no, pero En Manfred, primer lugar, en primer lugar no es confiable lo que dicen, o sea, pueden tergiversar a veces, ¿no? En primer lugar. claro. Y en segundo lugar, los criterios utilizados son igualmente discutibles, ¿no? Muy bien, No entonces, el ejercicio, ¿no? ¿cuáles son para ti que has estudiado la historia de la UNI los momentos, los hitos de la historia de la UNI, aparte de su creación, ¿no? Que fue creado con Claro. el modelo francés. Bueno, Francis, bueno, el momento mismo de la creación ya es muy significativo, ¿no? Claro. Enormemente significativo, porque es el momento en el que el Perú, digamos, comienza a tranquilizarse después de todo el proceso de emancipación y de intentos de construir poco a poco, naturalmente, el Estado-Nación, que no es nada fácil, ¿no? Y que llevó, pues, y sigue llevando mucho tiempo, porque todavía no terminamos de construirlo, ¿no? Pero, digamos, las primeras décadas después de la independencia fueron muy revoltosas. Después, ya hacia mitad de siglo, digamos, a los años 40, a los años 50 del siglo XIX, no solamente se pacificó, se fue pacificando el entorno, porque había que no solamente distinguirse con respecto a la colonia, al país colonizador, es decir, a la metrópoli, a España en este caso, o Portugal en el caso de los brasileños, ¿no? Sino que además había que construir toda una realidad. Y yo creo que la ingeniería, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, contribuye significativamente a esa construcción, ¿no? Y ese es un poco, digamos, el aporte fundamental que hace la profesión de ingeniería en términos generales, tanto de las instituciones cuanto los profesionales, y lo que desarrollan en términos de conocimiento y en términos de realidad de cambio de estructuras.
contribuyen enormemente, naturalmente, a iniciar un proceso que no es que tenga que acabarse, probablemente no se va a acabar nunca. Los procesos históricos son siempre eso, procesos, y consiguiente nunca acaban, aunque acaba uno, comienza otro, etcétera, ¿no? Entonces, muy significativo es, creo, el aporte que hace la Escuela de Ingenieros y los ingenieros que están alrededor de ella. Muy importante fue también, por cierto, los aportes que hicieron muy poco después de crear la Escuela de Ingenieros, la Sociedad de Ingenieros. O sea, los ingenieros que fueron saliendo constituyeron la Sociedad de Ingenieros y esta aportó muy significativamente al desarrollo nacional, ¿no? En ese Ahora, primer momento. explícanos un poco este modelo francés. En Francia, pues hay las grandes escuelas que son, en cierta manera, más prestigiosas que las universidades. Sí. ¿Cómo es ese modelo? Es que la ingeniería surge así, o sea, la ingeniería no surge de las universidades, ¿no? Las ingenierías surge o sea, las universidades habían surgido mucho antes. Las universidades estaban centradas inicialmente en los conocimientos, digamos, de humanidades en términos generales, era pues filosofía, letras, etcétera, ¿no? Derecho, ciertamente el derecho siempre estuvo, o sea, las ciencias jurídicas estuvieron desde el inicio en las universidades, pero la universidad se caracterizó por ese tipo de saberes, ¿no? No cultivó el saber de la transformación de la realidad concreta, ¿no? La realidad física. No lo cultivó. Había también ciencias, pero había ciencias muy especulativas, o sea, entendidas, las mismas ciencias, pero entendidas en un sentido muy especulativo, muy poco transformativo de la realidad, conformador de realidad. Ese es el inicio, diríamos, de las universidades y así se mantuvieron durante siglos. Y por eso es que, porque en definitiva, el conocimiento científico, sobre todo el conocimiento científico moderno, se construye a partir de la experiencia. El conocimiento científico anterior se apoya menos en la experiencia, es más especulación. Pero lo característico del conocimiento científico moderno es el apoyo en la experiencia. Y ese apoyo en esa experiencia, la universidad no estaba cerca de esa experiencia. La universidad estaba cerca del conocimiento en términos generales, en términos más abstractos, ¿no? Y por eso es que, digamos, las ingenierías se van construyendo, digamos, el saber científico aplicable se va construyendo en escuelas, ¿no? Y estas escuelas van desarrollándose hasta convertirse, pues, en escuelas de ingenieros, ¿no? Habiendo sido inicialmente escuelas de formación técnica, diríamos, en términos generales, ¿no? Entonces, esa división clara entre la universidad técnica, las universidades de ingeniería, perdón, entre las instituciones formadoras de ingenieros y las instituciones formadoras de abogados, filósofos, etcétera, y hasta médicos, si quieren, está separada. Uno está en la universidad y unos en la universidad y otros en las escuelas. Yo recuerdo todavía, si no hay que recurrir, no hay que irse al siglo XIX. Yo recuerdo todavía cuando en Europa, fundamentalmente, la formación de ingenieros se hacía en escuelas, no se hacía en universidades. No porque fuesen menos, naturalmente eran excelentes, por cierto, pero eran escuelas, se llamaban escuelas, no universidades. Y después, por una serie de razones de carácter social, etcétera, se fueron constituyendo en universidades, ¿no? Pero digamos que técnica, la técnica parece que era mucho más apreciada en Europa porque precisamente la gente que entra a estas escuelas lo hacen después de un examen muy riguroso y competitivo y los que ingresan les dan beca completa, residencia, una serie de privilegios. La emblemática es la Escuela Politécnica De de París. Francia, ¿no es cierto? Ahí entran los mejores, incluso tienen una disciplina militar y su futuro ya está totalmente arreglado con ello. Es decir, no se trata que la escuela es menos que la universidad, es la Sí. prioridad me parece que fue Napoleón que estableció eso Sí, para... hay, digamos, dos tipos, dos modelos, incluso de escuelas. Hay dos modelos. Un modelo inglés
más pegado directamente a la industria, más dependiente y relacionado directamente con el sector industrial, el surgente sector industrial, de toda la revolución industrial y todo lo demás, va generando sus propios profesionales, ¿no? Y los forma en escuelas técnicas, fundamentalmente, que se convierten en escuelas de ingeniería. En el caso diríamos, de la Europa continental y particularmente en Francia primero y después en Alemania, predomina más el modelo estatal, ¿no? La configuración del proceso de la industrialización en realidad pesa mucho sobre los hombros del propio Estado, en el sentido que el Estado tiene que crear las infraestructuras y todo lo demás, ¿no? Dar una serie de facilidades físicas, no solamente facilidades legales, sino físicas. Y de eso se encarga justamente la ingeniería. Y la ingeniería pública. O sea, todavía en la escuela de ingenieros, en las escuelas de la Politécnica, pero antes de la Politécnica está la École de Ponte-Chaussée. O sea, hay varias escuelas técnicas antes de la Politécnica, ¿no? Antes de la Escuela Politécnica. La Escuela Politécnica, si no recuerdo mal, es fundada durante la Revolución Francesa, que lo que hace es recoger gente de las otras escuelas que ya existían, ¿no? Entonces, esta formación más apegada, diríamos, a lo público es la que viene al Perú. O sea, nosotros recibimos o sea, la ingeniería comienza, la ingeniería moderna comienza. Naturalmente, cuando hablamos de ingeniería, me refiero fundamentalmente, y supongo que tú también, nos estamos refiriendo a la ingeniería moderna. Es decir, no ponemos en cuestión de si los incas hicieron o no ingeniería, ese es otro problema. Ese es otro tema, ¿no es cierto? Hasta aquí estamos hablando solo de la ingeniería moderna, ¿no? Y esta ingeniería moderna, como digo, la que llega al Perú concretamente, está inicialmente mucho más pegada a las funciones del Estado, a las tareas del Estado, porque viene de Francia, ¿no? Muy bien, Que ahora, el otro. años después, digamos en los años 20, en los años 30, ya en el siglo XX, ya comienza a modificarse el modelo, ¿no? Muy bien, pero ese modelo vino al Perú y hay la escuela Lo exitoso. agraria, la escuela normal, ¿no es cierto? También allá en Francia, la escuela normal, pues ahí entran los casi genios, los grandes intelectuales. Con ese modelo se trajo acá al Perú, pero curiosamente, acá la universidad es considerada superior a la escuela. Bueno, es cuestión de definiciones. Eh, ¿Tú crees que se hizo mal al cambiarle el nombre de escuela de ingenieros a universidad? Sí, yo no sé si en eso, lo que pasa es que hay que tener en cuenta también procesos históricos que no son tan fáciles de juzgar pues claro, hay que tener en cuenta, por otra parte, que hay una presión social en términos generales de los sectores sociales que van accediendo al mundo urbano, ¿no? Y estos presionan por obtener posibilidades de formación, etcétera, como es perfectamente lógico y razonable, además. Y entonces se van ampliando los ámbitos de formación y en ese proceso de ampliación de los ámbitos de información, entonces la universidad va adquiriendo también determinado tipo de prestigios sociales y la ingeniería comienza también a pugnar por ese mismo prestigio social, por ese tipo de prestigio social, porque tenía otro prestigio social, prestigio de otro tipo, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso de, digamos, ampliación notable de los márgenes de las universidades, se encuentra esta misma tendencia a crearse, a la creación perdón, a la transformación de las escuelas técnicas superiores en universidades, y lo hacen tanto la Escuela de Ingenieros en primer lugar, en 1955, y poco después la Universidad Agraria, ¿no? La Escuela de Agricultura que se convierte en Universidad Agraria. Y desde entonces, además, hay que tener en cuenta, por otra parte, que ya existían ingenieros de universidades, porque la ingeniería en la Universidad Católica, y era Universidad Católica, no escuela, había una facultad de ingeniería, había una formación de ingenieros a través de departamentos o facultades, en fin, el sistema que fuera, no importa, pero había ingenieros salidos de universidades y había ingenieros que no salían de universidades sino de escuelas. Entonces, como el término escuela y el término universidad tienen diverso prestigio social en el entorno,
¿no? ¿No es cierto? Porque las universidades ya muy claro lo que era, sin embargo, escuelas, es una escuela primaria, es una escuela. Pues o una escuela técnica es una escuela. Entonces, una escuela de ingenieros también es una escuela. Está como, el nombre parece que estaba menos valorado que el de universidad y consiguientemente hay una tendencia por parte del alumnado y de algún sector del profesorado a convertirse en universidad, ¿no? Y por eso se llega a la creación de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? En 1955. Bueno, tú eres filósofo y llamó la atención que un filósofo sea rector de una universidad técnica. Y justo yo me encontraba en Darmstadt, Alemania. Esta hay una gran y prestigiosa, allá se llama Hochschule, Technical Hochschule, o sea, una escuela La, técnica, la eh, superior. universidad técnica, ¿no? Y era también Hochschule es escuela superior, nada más. el Técnico, rector. técnico, Hochschule. El rector también era pues un filósofo, entonces yo le hice una entrevista y me dijo, el filósofo es el hombre del conocimiento y la técnica también es conocimiento, y hay que gestionar el conocimiento. O sea Sí, que claro, tenías un colega filósofo, sí. rector de una universidad técnica en Darmstadt, Alemania. ¿Qué te parece eso? Yo fui a visitarte a Darmstadt, no sé si te acuerdas. Claro, Estuve un día, un par de días contigo y te estuve conversando además con las autoridades de la Universidad de Darmstadt, también claro. buscando posibilidades para la Universidad de Ingeniería, buscándole apoyo, en fin, para becas, ese tipo de cosas. Para... Aprovecho para que nuestros amigos que nos siguen conozcan esa partecita de la historia en Darmstadt. Me asignaron allí una residencia con enorme jardín, con 4 científicos extranjeros. Era una cosa extraordinaria. Te llevaban de hacer turismo todos los fines de semana y cada fin de de mes una recepción en los jardines. Una cosa impresionante. Y cuando regresé a Perú, tuve que pedirles posada a mi tía Estela, que está frente a la uni, porque el sueldo no nos alcanzaba para nada. ¿Cómo es que pasó esa crisis tan grave en los años 80? ¿Qué pasó? Tú me has dicho que yo he sido rector, efectivamente, yo he sido rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Y sabes cuál fue mi primer sueldo como rector de la universidad? No solamente el primero, sino el primero y continuó durante mucho tiempo, $200. Ganaba $200 como rector de la Universidad Nacional de Ganabas Ingeniería. el doble que nosotros, por lo menos, ¿eh? Imagínate, qué barbaridad. Pero ¿Cómo así podía es. vivir? Eso, y eso, Podíamos vivir con esas cantidades. y eso pues también creo que fue el origen de la decadencia de la universidad, porque los mejores científicos se fueron al Yo extranjero fueron, claro. o a universidades privadas, ¿no? Y también Inicialmente había, cuando era escuela de ingenieros al inicio, durante bastantes años, además duró, no recuerdo exactamente hasta cuándo, pero fácilmente entre 20 y 30 años, ¿ah? Había un impuesto especial a las minas para la escuela de ingenieros. ahí está, ya ves. Sí, Pues, esa- ¿conociste a Ferdinand Bolino? a Polinón, sí, claro, sí, 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 me acuerdo. Un francés completamente Sí, abierto, bien expresivo. sí, 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 Cuando sí, sí, estuve en Grenoble, en Francia, en reactor europeo que tienen allí, me encuentro con Bolino que trabajaba allí, me mira, me dice, hola Modesto, estarás contento. Acá ganas más que un ministro peruano. Quédate por acá, no regreses, no seas sonso. Pero bueno, efectivamente era un abismo enorme. Muchos se quedaron, pues, de mi promoción se fueron todos. Caray, está Víctor Coronel, que sacó el primer puesto en el examen general el año anterior, se fue a Columbia. Morales, Marcel, es profesor en fin, estamos hablando de cosas dramáticas. ¿En qué momento, como Uno de diría, los problemas serios de las universidades es ese, ¿no? El de las universidades del Estado, pero también de las universidades públicas, perdón, privadas, porque las universidades privadas son muy contadas, muy, muy raras. Por eso estos rankings que hacen, hay que mirarlos con un poco de cuidado, ¿ah? Porque generalmente son muy, muy raras en nuestro medio, me refiero, muy raras las universidades que invierten realmente en investigación. parafraseando las palabras de Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió la universidad?
Yo creo que no, es difícil, porque claro, uno depende de qué entienda por joderse de la universidad, ¿no? Que todos se van, pues todos se van. ¿No? Claro, porque diríamos, Yo eh, me atrevo a decir, la universidad, las dificultades que puso la propia universidad, ¿no? La Universidad de San Marcos de entonces, o la Escuela de Ingenieros, o la Escuela de Agricultura que ya existía, o la Universidad Católica que existió enseguida, que comenzó a existir entonces. Como sabemos, en los años finales eh, de la Primera Guerra Mundial, o sea, avanzado ya los años de la Primera Guerra Mundial, y casi por terminar, hubo un movimiento universitario muy fuerte en toda América Latina, ¿recuerdan? En las universidades de América Latina, o sea, a partir del movimiento revolucionario, el movimiento de transformación universitaria que comenzó pues en Argentina, los países más desarrollados entonces, Argentina y México fundamentalmente, ¿no? Lo que se llama la Revolución de Córdoba, ¿no es cierto? El movimiento de Córdoba. Y el movimiento de Córdoba se orientaba fundamentalmente a desaristocratizar la universidad, es decir, hacer que la universidad llegase pues a sectores más amplios de la población y por lo tanto había sectores amplios de la población que aspiraban a tener. Entonces, ese es un movimiento, un momento muy importante de las universidades. Y la universidad se abrió notablemente a otros procesos sociales a los que no estaba abierta hasta entonces. Entonces, eso es un proceso histórico, por ejemplo, bien interesante, bien notable, que hay que tenerlo muy en cuenta, etcétera, de cómo la universidad se abre a otros sectores a los que no estaba hasta entonces abierta, un fenómeno importante, ¿no? Entonces, las expresiones, el cuándo, o sea, la expresión de Vargas Llosa de cuándo se jodió el Perú es muy bonita literariamente, pero desde el punto de vista histórico la verdad es que tiene poco interés, ¿no? Poco bueno, interés. El te voy a- término no existe un momento, se trata de procesos. Entonces, el cuándo tendría que ser un proceso y un proceso muy largo. En la historia no tienen sentido los hechos, el sentido se lo dan los procesos. muy bien, yo tengo una tesis. A ver, te la propongo como alumno, como diría Roger Guerra García una vez, serás un físico modesto, pero en medicina pareces un estudiante de premédicas. Bueno, voy a poner un prefilósofo, digamos. Este, ¿no crees tú que la politización de la universidad, me refiero cuando yo ingresé en el año 67, 68, 69, comenzó un movimiento que acusaba al Instituto de Matemáticas Una de la barbaridad. UNI, lo acusaban de imperialistas, hasta los acusaban de espías de la CIA, es decir, un desprecio por conocimiento y ponían en una especie de pedestal las ideas políticas. No quiero indicar qué es tendencia, pero si los estudiantes ya no pensaban tanto en estudiar las matemáticas, sino ver dónde estaba el agente del imperialismo. Y Oh, eso provocó que los mejores matemáticos se fueran a la UNI, entre los cuales estaba José Pasquel, que llegó a ser rector de la Tola. Católica, Se de- fueron de la UNI, José Tola Pasquel, sí. presidente de la Academia Nacional de Ciencias. ¿Eso no fue una pérdida? ¿Ese no fue un momento crítico para ti? Sí, claro, por supuesto que sí, claro. Entonces, o sea, hay momentos que son especialmente lamentables, ¿no? Procesos lamentables en los procesos históricos, naturalmente. Y el no entender, porque además la ciencia en ese momento en la UNI estaba realmente renaciendo, si quieres, o naciendo de otra manera. O sea, la ciencia en la UNI no tuvo una presencia realmente significativa al comienzo. La ciencia era un Se te ha ido la imagen, se te ha congelado. Vamos a ver si se puede recuperar. Y era como las escuelas de ingenieros generalmente, que cultivaban desgraciadamente menos la ciencia, es decir, no dialogaban tan claramente, no cultivaban a fondo la ciencia, dialogaban con la ciencia, pero no la cultivaban profundamente, ¿no? Y evidentemente, ahora también hay que ver
que el tipo de cultivo, el tipo de relación que había entre ciencia y tecnología no es la misma al comienzo del siglo que en la segunda mitad del siglo. O sea, en la segunda mitad del siglo la presencia de la ciencia en la tecnología es absolutamente necesaria. Y por lo tanto, el diálogo ciencia-tecnología tiene que darse concretamente en las aulas, tiene que darse en los institutos de investigación, tiene que darse en la realidad. Pero eso es un proceso, ¿no? Entonces, cuando comenzó ese proceso, cuando comenzó realmente a estar la ciencia más aposentada en la Universidad de Ingeniería, y que era absolutamente necesario que eso ocurriera, que hubiese un conjunto de estudiantes que impiden ese proceso, evidentemente estaban totalmente aberrados los estudiantes, ¿no? Estaban totalmente equivocados en ese procedimiento. ¿No? Pero hay que Fíjate, entender, nuevamente, hay que entender eso en procesos históricos, no como un acontecimiento, no como un acontecimiento simple, ¿comprende? tú creo que estás queriendo torear al toro, ¿no? Pero no te voy a dejar, ¿ah? El otro, mo- A el ver, otro momento crítico que me parece sí, fue es un momento época en crítico. que se comenzó a perseguir a la gente que pensaba diferente. La DUNI estaba liderada allí por Benjamín Martí Corena, Jaime Luyo, Javier Verástegui. Y yo, digamos, del exterior no era dirigente, pero los apoyaba en sus ideas. Y de repente, pues los despiden, a mí no me quisieron dejar regresar. Esa es una falta de respeto por la meritocracia que comenzó, que además un rector que fue despedido porque quiso, por conflicto de intereses, ayudar aparentemente a su hija en el examen de admisión. Una cosa impresionante. ¿No crees que ese momento también fue... Sí, también fue, yo también fui de alguna, no llegué a ser víctima porque no se concretó, pero también yo estaba en Europa, estuve en Europa en una buena Te parte salvaste, te de salvaste. esa década. Y me llamaron, el jefe de departamento me llamó, que yo estaba ya, Belardo Oquendo, me dijo, vente pronto porque están tratando de echarte. Sí, pues, momentos Sí, tremendos. evidentemente había cierta persecución a quienes en aquella época éramos de izquierda, ¿no? Yo no creo que haya izquierda, ahí era simplemente la parte Sí, meritocrática. bueno, si no, era Y la, cuando tú regresaste, te pusiste, no sé, no conozco la historia, te hiciste política universitaria y llegaste a ¿cómo? ser rector. Explícanos esa parte histórica, así Bueno, yo diría que no en tenemos, primera persona, ¿qué cosa te llevó a ese cargo tan complicado? en realidad el me llevó se supone que a mí, que yo propuse o intenté ser rector y a mí lo que ocurrió es que me llevaron más que me llevó, ¿no? O sea, en el entorno en el que nos movíamos había Es así que evidentemente un las sector, masas te llevaron, que a veces es una expresión. no necesariamente las masas, pero había un grupo de profesores importantes que apostaban fundamentalmente, un poco por la democratización de la universidad, porque hay que tener en cuenta que veníamos de un proceso no democrático en el país y por lo tanto tampoco en las universidades desde la época a la que tú te estás refiriendo, de los años, del final de los años 60 y la crisis de los años 70, etcétera. Hay un proceso de ocultamiento de las tendencias democráticas en el país y esto naturalmente también llega hasta las universidades, ¿no? No ocurre solo en el país en general, sino en las universidades, ¿no? Entonces, en ese proceso, entonces es que en realidad el grupo al que yo pertenecía no es que hubiera un grupo alrededor de mí, porque yo no era líder del grupo, era uno más del grupo, ¿no? Con ciertas características, naturalmente, porque venía del mundo de las ciencias sociales, de la filosofía, etc. Entonces tenía ciertas características que no tenían otros, como es lógico, tenían otras características, etc. Entonces, eso llevó a que, habiéndose reunido ese grupo, con intenciones fundamentalmente de carácter, yo diría que eran dos los objetivos fundamentales de esos años en este movimiento. Por una parte, la democratización de la conducción de la universidad y de la gestión de la universidad, la democratización, y luego, por otra parte, el mejoramiento académico, ¿no? El mejorar los estándares de la universidad, tanto en el alumnado como en el profesorado, etcétera, la investigación, todo lo demás. Eso era un poco el movimiento, es todo lo que quería el movimiento. Y ese movimiento
no estaba conducido por, pero estaba empujando a o estaba unido a algún profesor eminente de aquella época, que lo era, ciertamente, Heredia, ¿no? Roberto Heredia, que era por lo demás un ingeniero notabilísimo, ¿no? Entonces, en realidad el grupo lo que quería era hacer rector a Heredia, al ingeniero Roberto Heredia. Yo diría que por error del grupo se les ocurrió que en vez de Heredia fuese yo. Y yo me cometí el error de aceptar el Bueno, asunto. para mí fue una posibilidad de regresar. Me acuerdo que eh, no tenía dirección acá en Lima. La Comisión de Energía Atómica de Francia me hizo una especie de container con mis cosas. Doctor Montoya, usted que se quiere ir de Francia, bueno, le vamos a poner un container con todas las cosas que puse, todos mis libros que tenía ahí. Y como no tenía dirección, puse Universidad Nacional de Ingeniería. Y el rector, Ah, los libros. y el rector, como yo estaba en por ser medio malcriado, hacer preguntas indiscretas o lo que fuera, me confiscó todos mis libros. Digo, pero son míos. No, no, acá dice Universidad Nacional de Ingeniería. Ah, caramba. Ujú. Pero yo no era el rector en esa época, ¿no? No, No, pues supongo. justamente, no, justamente a eso me refiero, que cuando tú Ah, llegaste al rectorado, me dijiste, oye, Modesto, te sabías que me habían confiscado mis libros, vente a llevarte algunos, aunque sea los de francés, déjate los de que están en castellano. Y bueno, y además me levantaste el veto porque estaba vetado, pues mm, postulé a medio tiempo. La gente piensa que no quise regresar a la uni, no, postulé a medio tiempo, que era la única posibilidad que había ahí, mm. ingresé. Y ahí quiero hacerte esa pregunta, Y ahí porque comenzaste a ser profesor. sí, sí, pues ahí quería hacer una pregunta. Sí. Asistí al momento que ocurría esa situación y tú tomaste una copa de vino para conmemorar el cambio, tomaste la copa, tomamos todo, brindamos y luego la lanzaste contra el suelo y dijiste, será más fácil que esta copa se reconstruya sola a que regrese el oscurantismo. ¿A qué te referías esa palabra oscurantismo que para mí realmente me hacía un viaje hacia la Edad Media? Yo Pues, supongo que eso lo ha soñado, ¿no? tú crees que habíamos vivido ahí oscurantismo en ese momento? No, pero lo que acabas de decir, supongo que lo has soñado, porque eso no fue cierto. No, 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 somos No, testigos, ¿ah? de ninguna manera. Hemos sido testigos varios, ¿ah? En filosofía se dice niego la mayor. Pues hay mayor y menor y conclusión, ¿no es cierto? Niego la mayor, eso no es cierto. Nada, así de simple. Muy ¿Cómo, bien. cómo se te ocurre que voy a decir una cosa así? Eso lo hacen determinados sectores en España. Me ha hecho recordar lo que tú dices, lo que se dice, que yo no he visto nunca, pero se dice de los gitanos en España, que efectivamente lanzan, cuando se casan, lanzan una copa al aire y dicen, nos divorciaremos el día que se reúnan todos los pedazos de la copa que se han... Ahí está, ahí está. Bueno, pues, Es, pero es un buen cuento que te acabas de inventar, pero sí. y ahí regresaron pues varios, Benjamín, Sí, regresaron, sí, los de Jaime Luis. Jaime Ah, se puso muy emotivo, Jaime Luyo se puso emotivo, incluso unos lagrimones le cayeron. O no sea me que acuerdo. ese momento fue muy importante para la universidad. Bueno, volvía, diríamos, efectivamente a la intención de democratizar los procesos de conducción de la universidad, etcétera. Y luego después la preocupación por la calidad, ¿no? ¿Y Lo que cuál no fue quiere decir que consiguiésemos que esos objetivos los consiguiésemos plenamente, no necesariamente. Había y, muchas dificultades. y Éramos muy las, jóvenes en esa época. y cuáles fueron las dificultades que encontraste en tu rectorado y cómo los enfrentaste? Yo diría que la dificultad mayor, bueno, una de las dificultades, es difícil también decir cuál es la mayor, pero una de las dificultades serias es los recursos. Había muy pocos recursos, además con un problema que no sé si, supongo que te acuerdas de él, y es que era la época de la inflación galopante, ¿no? Que era absolutamente insoportable. Era muy difícil de manejar los recursos del Estado
porque la inflación era enorme. Entonces, incluso cuando hacíamos licitaciones para conseguir comprar algo, lo que fuera, carpetas, lo que fuera, entonces generalmente recibiendo menos de lo que habíamos comprado legalmente. Habíamos comprado, qué sé yo, 50 carpetas, por poner un número, y recibías 25. Por cuando le ibas a pagar, el precio era muchísimo mayor del dinero que le habías invertido en la compra. Y no, y yo incluso fui al Ministerio de Economía y Finanzas y a mí me van a llevar a la cárcel cualquier día, porque compro 100 carpetas sin embargo entran solamente 50 y en los papeles dice 100, no, lo que compré, y 50 lo que viene. ¿Y dónde está? No, las otras 50, ¿no? Es que era imposible, porque basta con que pasara una semana de que hacías el pedido y que lo traían y no sé qué, y la carpeta valía mucho más, ¿no? Entonces Muy era bien, un sí, pues problema de gestión, ese era un no sé. problema muy dificultoso, ¿no? Y otro problema lo que pasa es que ese es un problema congénito en la Universidad de Ingeniería, que es un problema serio, además. No solamente en la Universidad de Ingeniería, sino en general en las formaciones en el Perú de las áreas técnicas en general. Y es que se tiene muy poco en cuenta la experiencia laboral. Me refiero a la experiencia en el trabajo, y en la acción humana en términos generales y concretamente en este caso en el trabajo. Se recoge muy poco la experiencia humana en el trabajo, recogemos de los libros, pero no recogemos de la experiencia, de la realidad. Y al no recoger de la realidad, no enriquecemos la realidad tampoco. O sea, nos cuesta mucho más trabajo llegar a la realidad porque no partimos de ella. Y en el fondo la ciencia no es otra cosa, en el fondo la ciencia no es otra cosa que la práctica llevada al laboratorio, ¿no es cierto? No es otra cosa. Desde ahí sale la ciencia, pero es la práctica llevada al laboratorio. No es de la teoría bajar a la práctica, sino de la práctica subir a la teoría. Y eso lo practicamos muy poco en el conocimiento, en la formación tecnológica en el Perú y en la elaboración del conocimiento, ¿no es cierto? Y eso es una deficiencia fuerte, ¿no? Pero es una deficiencia porque además tiene que ver con el hecho de que no sea así, tiene que ver que después lo que devolvemos como conocimiento es una imposición, porque no ha partido de la realidad misma. No ha partido, para ponerlo en términos incluso hasta personales, no ha partido del trabajador. Es decir, no hemos convertido la experiencia laboral, no hemos procesado la experiencia laboral, lo que hacemos es meterle cuñas en la experiencia laboral. Y claro, eso tiene sus problemas. Una de las razones por las cuales progresamos menos en tecnología es por eso, porque no relacionamos trabajo con reflexión o con ciencia, con conocimiento. Le imponemos a la experiencia, le imponemos el conocimiento, pero no sacamos de la experiencia el conocimiento. Y sin embargo, el conocimiento parte de la experiencia. Por eso avanzamos menos también. Muy bien, ahora, ¿cómo, ya como profesor, cómo viviste, cómo vivió la universidad ese proceso eh, que ya nos llevó al Fujimorismo, esa época de violencia? ¿Cómo viviste la universidad? ¿Cuáles fueron tus experiencias más críticas, digamos? Yo viví muy lejos estuve muchos años fuera. En en esas épocas, yo estuve, al salir del rectorado, al dejar el rectorado, estuve en Brasil casi un año, sí, un año prácticamente. Y después estuve en el Cusco varios años, 2 años, y después me fui fuera. Y estuve 6 o 7 años fuera del país. Entonces, O sea, no has y vivido. a mí me desilusionó. Yo conocía a Alberto Fujimori, lo conocía bien, porque habíamos sido rectores al mismo tiempo. Y nos habíamos entendido bien, ¿no? Este, pero claro, lo he entendido bien relativamente. Él tenía sus maneras de hacer las cosas, a mí no me convencía mucho. Y nos visitamos, incluso éramos amigos, pero bueno, amigos no de visitarnos frecuentemente, éramos colegas, porque éramos rectores los dos, y nos entendíamos bien, pero había nuestras diferencias y yo no me acerqué, de hecho, a Fujimori después, cuando fue. Alguna vez tuve que llamarlo por teléfono porque, claro, tenía confianza con él, naturalmente, y él conmigo, y entonces alguna vez tuve que llamarlo por teléfono para hacer que otros rectores lo visitaran, ¿no? El conjunto de rectores entonces quería visitarlo y me pidieron que llamara pues a Alberto Fujimori para que los recibiera, porque querían
tratar de problemas universitarios, ¿no? Y yo llamé a Alberto Fujimori, me atendió, por cierto, amablemente, y me dijo, oye, tú te puedes venir a desayunar cuando quieras, pero los rectores no... Y de alguna manera no le faltaba razón, ¿eh? Porque la habían tratado muy mal cuando era candidato. O sea, la Asamblea Nacional de Rectores de entonces lo trató muy mal cuando era candidato. Formó, convocó a otros candidatos para una. Recuerdas que en las épocas las épocas de elecciones hay reuniones de los candidatos. La Asamblea de Rectores de entonces convocó a otros candidatos para que hicieran debates y disposiciones y no convocó a Alberto, que había sido presidente de la Asamblea de Rectores, ¿no? Entonces eso le dolió con cierta razón, por cierto. Le dolió y parece que no quiso tener relación con los rectores en ese momento. Bueno, bueno, y finalmente, ¿cuál es tu balance de tu paso por la uni? Estás contento, obviamente, pero No alguna mucho, yo te tipo de advierto que no. nostalgia. Yo no mucho en el sentido de, yo mismo sé que no, por ejemplo, como el Estado nos dio a través de Pocho Tantaleán, que este, eh, se portó muy bien con la uni, hizo todo, él había sido profesor de la uni y alumno de la uni. Y se portó muy bien con la universidad y nos dio una serie de beneficios mm, notables, ¿no? Nos permitió endeudarnos para mejorar los laboratorios. Y una falla significativa de mi rectorado es que no fue capaz de endeudar al Estado, teniendo el permiso del Estado. No fuimos capaces de endeudarlo para mejorar los laboratorios. Y eso fue una falla, eso fue una deficiencia notable en el Muy rectorado. bien, perfecto. Entonces aquí hay un par de preguntas. A ver, nos dice, primero hay una afirmación del señor Cristian Pari. Dice, con López Chao, la uni cayó del 8 al 18 puesto en el ranking internacional Saimago Iber. El Saimago solamente evalúa las investigaciones publicadas en Scopus y Ujú. como he mostrado al principio de este programa, Igual. cuando se divide entre el número de alumnos, la uni está en el puesto 24. Em, Aquí Alejandro Guerra dice, en todos lados pagan a los que producen. Vargas Llosa ganó hasta que murió. Escojan bien lo que estudian. Bueno, no están preguntando sobre la universidad, pero son reflexiones. Sebastián dice, felicitaciones por su programa. Hoy con la profundidad académica del doctor López Soria. ¿Ah? La profundidad Mm, académica es un comentario, pero no hay preguntas. ¿Ah? igual. Excelente reflexión de la experiencia, es parte de la ciencia y no al revés. A propósito de esta pregunta, de esta opinión, ¿qué cosa es ciencia y experiencia? Algunas hacen pues esa pregunta, los jóvenes sobre todo. ¿Ciencia y experiencia tiene alguna relación de acuerdo a la filosofía? Pero bueno, la relación fundamentalmente es que es la reflexión, es la reflexión sobre la experiencia. La reflexión parte siempre de la experiencia. Lo que pasa es que a veces las experiencias son de un tipo o de otro, ¿no? Pero lo mismo pasa con el tema jurídico, con cualquiera de las áreas del conocimiento están relacionadas con la experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia enriquece enormemente el conocimiento. Ahora, la experiencia sola tampoco se perfecciona mucho. Se perfecciona mucho más cuando hay reflexión sobre la experiencia. Si no hay reflexión sobre la experiencia, no se acumula esa experiencia. Se acumula a través de la reflexión, ¿no? Entonces, Claro, por eso es que es muy importante relacionar el conocimiento con la experiencia, ¿no? ¿No? muy bien. Acá me hacen una pregunta personal. Nunca faltan, dice, doctor Montoya, ¿podría explicarnos su relación con el expresidente ahora preso, Pedro Castillo? Bueno, Bueno, eso eso es. tendría que ser un programa aparte, pero sí, muy brevemente, podría señalar que el Pedro Castillo fue el único candidato que propuso en la segunda vuelta, en todo caso,
la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y cumplió, puesto que trabajamos bastante el proyecto, lo presentamos ante el Congreso de la República, pero como el Congreso de la República estaban los perdedores, han archivado, creo yo, entiendo el proyecto. No podían aceptar ningún proyecto de Pedro Castillo, de modo que Pedro Castillo cumplió con lo que prometió. Pero además, en cierta manera, gracias al presidente Castillo y a los congresistas, que apoyaron la idea, se eliminó, y eso nos concierne, José Ignacio, eh, a los profesores de cierta edad, se eliminó la jubilación a 75 años porque obviamente todo el mundo quisiera descansar, muchos mayores quisieran descansar, pero se van con remuneraciones de Sí, sí, 800 soles, prácticamente condenan a la mendicidad. De sí, modo que ese es un problema. sería bueno que se apruebe una regla así como los militares, cédula viva, para que los profesores inmediatamente partan a la edad a partir de los 55 años, como lo hacen los militares. ¿Tienes una reflexión sobre esta manera de no respetar la ley universitaria, incluso con los sueldos que normalmente tendría que ser igual a la de los jueces, José Ignacio? Sí, bueno, yo soy, a mí me afecta naturalmente, soy jubilado, pero yo soy jubilado de la 2530, pero la 2530 en la jubilación, en realidad uno te retirabas, yo me retiré, cuando me retiré con un tipo de expectativa que naturalmente no se ha cumplido porque se suprimió el tema para todos los funcionarios de la 2530, ¿no? Y sin embargo, creo que hay sectores de los militares que conservan la 2530 activa, ¿no? Ahora, la 2530 también tampoco era una norma adecuada, porque pensar que uno en la vejez vas a necesitar la misma cantidad de dinero como la época en la que tienes que educar a tus hijos, comprar casa, ¿no? Todo ese tipo de cosas, no necesariamente era adecuada. Probablemente la 2530 tal y como estaba, porque además recuérdate que la 2530 no era solamente relativa a la jubilación, que te mantenía como activo, sino además que te jubilabas a los 30 años de servicio, lo cual es imperdonable, es absurdo. Y además, para que te jubilabas a los 30 años de servicio habiendo trabajado 26, porque no te obligaban a trabajar los 30, sino trabajar los 26 te regalaban 4 por haber sido estudiante universitario. Absurdo. O sea, la 2530 en conjunto era insostenible. Entonces, lo que sí hay que ver, hay que buscar es leyes justas, adecuadas, no solamente para los jubilados del Estado, sino en general para los jubilados, ¿no? Para que Bueno, sea. efectivamente es clarísimo. Todos deben saber lo siguiente. Un profesor actualmente que se jubila pasa a ganar, si está en la ONP, Bueno, pues 800, 800 soles, 800 no, soles al mes, no es puede decir, vivir. condenar a la miseria. Con Eso la sí. ley que se obtuvo gracias a la promulgación del gobierno Pedro Castillo, por lo menos se le pueden trabajar más, ¿no? Hasta cuando ya no dé la fuerza, pero lo ideal es que se establezca una pensión digna, como Claro, los militares y los policías que tienen a los 55 años, me parece que se jubilan, y hasta después toda la vida como si estuviesen trabajando. Bueno, en fin, buena es mi relación brevemente, pero claro. acá hay otra. Murdoch dice, yo quiero acción, pero bueno, quiere acción, no sé a qué se refiere. Acción, no podemos hacer nada, pues nosotros somos dos intelectuales que por el momento estamos entrevistando a los que tienen alguna idea, alguna propuesta. Y María nos agradece, sobre todo al invitado, doctor Ignacio López Oria. Muy bien, estimado José Ignacio, ha Oye, sido muchas gracias, oye, por un gran placer conversar contigo, y a igualmente. ustedes, amigos, no se olviden hacer like, suscríbanse, transfieran, comunican este video a todos sus amigos. Gracias, José Gracias, Ignacio. igualmente, Hasta, gracias a usted. Gracias, Modesto. hasta Un un abrazo. próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.